Buenas tardes en la Ciudad de México, siendo las 16 horas con 45 minutos. Se da inicio a la programa a las 15 horas en virtud de que se tuvo un poco de fallas tecnológicas en esta sala. Siendo el día 2 de junio del año 2023, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 8 del Poder Judicial de la Ciudad de México a efectuar a cabo la audiencia para solicitar el sobreseimiento deducido a la carpeta judicial 014-660-2023 que se instruye en contra de Juan Carlos Reynoso Fernández, José Luis Espinosa Vándala, José Antonio Rodríguez García, Juan Carlos Minero Alonso y Hernán Horacio Samper Richard, por el posible hecho delictuoso de operaciones con recursos de procedencia ilícita cometido en agravio de la sociedad. Hasta bien se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas e intervinientes que fueron previamente exhibidas, las cuales acredita como licenciados en Derecho, fueron debidamente verificadas en el Registro Nacional de Profesiones mediante la consulta de cédulas profesionales, constatando así que son licenciados en Derecho. Asimismo, se hace del conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, maestro Gustavo Alfonso Ramírez Sequera. Inicio audiencia. Gracias, muy buena tarde a todos. Con los datos y prevenciones aportados por el auxiliar de sala, aperturo formalmente la presente audiencia. Para efecto de publicidad y registro nos identificamos, por Claro favor. que sí, buenas tardes a todos. Soy el licenciado Alejandro Vargas Gómez, agente del Ministerio Público Judicializador con cédula profesional 3285-319. ¿Me acompañan? Gracias, buena tarde, abogado. Buenas tardes, señor. Buenas tardes a los presentes. Licenciada Valeria Ordaz Carmona, agente del Ministerio Público Judicializador, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala y nos acompaña. Gracias, buena tarde, licenciado. Buenas tardes. Comparecen ustedes el licenciado Ángel Isaías Hernández Manso, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Investigación Central. Gracias. Por parte de la defensa, licenciado, buena tarde. Señoría, buenas tardes. Virgilio Tanús Namnum, con cédula profesional 3477568 y datos de identificación ya previamente señalados. Gracias, señores, muy buenas tardes. Me dan sus nombres, por favor. Muy buenas tardes, señor juez. Juan Carlos Minero Alonso. Gracias. Acá hay un micrófono, lo van jalando hacia allá. Tómenlo de la base, por favor. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Juan Carlos Reynoso Fernández. Gracias. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Hernán Horacio Samper Richard. Buena tarde, gracias. Buenas tardes, señoría. José Luis Espinosa Vándala. Gracias. Su señoría, buenas tardes. José Antonio Rodríguez García. Y les pregunto si es deseo de ustedes seguir siendo representados por su abogado. ¿Todos? Bien. Esta audiencia es fijada en virtud de una solicitud para verificar condiciones de sobreseimiento, evidentemente por parte de la defensa. Lo escucho, abogado. Gracias, señoría. Le doy brevemente los antecedentes. Sí, gracias. El 12 de marzo se presentó una denuncia anónima ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estableciendo en dicha denuncia anónima que en el domicilio ubicado en la calle de Cuvier 104, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, ocurrían cosas sospechosas, que se presentaba gente con sobres que parecía que era dinero y al parecer veían gente extranjera y gente armada. Con base en esa denuncia anónima, el 13 de marzo se genera un oficio interno en la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, a efecto de que 2 elementos de esa corporación se aboquen a realizar una investigación de esos posibles hechos delictivos. El mismo 13 de marzo, lunes, esos policías en su informe detallan que arriban a las 9:30 alrededor de dicho inmueble. Y a las 9:55 reportan que efectivamente se presenta una motocicleta que hace una entrega de sobres, tiempo después una camioneta que hace lo mismo, y con base en ello solicitan el día 14 una solicitud de orden de cateo. La Fiscalía solicita la orden de cateo al juez de control. Esta orden de cateo es autorizada y dicha orden de cateo se ejecuta, señoría, el día miércoles 15 de marzo, dando inicio a ella a las 11 de la mañana con 9 minutos. Derivado de la práctica de ese cateo, la Fiscalía genera su acta circunstanciada, en donde detalla, digamos, pues lo supuestamente acontecido a lo largo de dicho cateo. Aquí es importante señalar que el juez de control que autoriza la práctica de dicho cateo, pues evidentemente impone la obligación y la autorización de que se presenten perito en fotografía y perito en video
para efecto de pues, documentar y dejar evidencia de la secuencia y evolución. Sí, realizar una diligencia de cateo, El propio correcto, cateo, como lo exactamente. marca peritos, acompañamiento, Ministerio Público, oficiales, los que van a intervenir. Es correcto. Correcto. Derivado de ese cateo, en el acta circunstanciada, la Fiscalía establece que una vez que ingresan al inmueble, en el segundo piso, siendo esto las 12:37 del 15 de marzo, es cuando localizan a los 5 imputados aquí presentes y supuestamente justifican la detención en flagrancia de dichas personas, señalando que en un radio de acción de 2 y 4 metros se encontraban en posesión de armas de uso exclusivo del ejército, cartuchos, droga y $168,000 en efectivo. Se lleva a cabo dicha detención, están detenidos en la Fiscalía 48 horas, son judicializados, se pide duplicidad del término constitucional y finalmente el juez de la Ciudad de México de control decide vincular a proceso. Y en dicha vinculación a proceso se declara incompetente para seguir conociendo de los hechos en materia federal, toda vez que había armas de uso exclusivo del ejército, cartuchos y droga. Y se mantiene la competencia y la jurisdicción para efectos de posible lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita del 250 del Código Penal. Una vez que se declara dicha incompetencia y se remite a la Fiscalía General de la República, se da de alta una causa penal, digamos carpeta judicial federal, que es la 88 del 2023. Y el pasado miércoles 31 de mayo se celebró la audiencia de competencia para efectos del juez federal. Dicha audiencia, señoría, como lo establecen las reglas del Código, pues inicia estableciendo si se debe de convalidar o no dicha control de detención, auto de vinculación y medidas cautelares. Correcto. Esta defensa le solicitó al juez federal que no se convalidaran dichas actuaciones judiciales, toda vez que considerábamos que estábamos en presencia de actos ilícitos, de una nulidad absoluta y que incluso podríamos llegar a tema de efecto corruptor. Desahogado el debate, bueno, el juez asume competencia y efectivamente una vez que esta defensa pues le hace ver la argumentación para efectos de establecer esa posible nulidad, ilicitud y efecto corruptor, y se proyectan videos en dicha audiencia, que son videos que se tenían al interior de la empresa. Y efectivamente el juez de control en materia federal, una vez desahogado el video y concluido el debate, establece que efectivamente nos encontramos en presencia de una nulidad de carácter absoluta, con base en el artículo 97 y 101 del Código Nacional, que considera que estamos frente a pruebas ilícitas, de conformidad con el artículo 264 del Código Nacional, y que incluso yendo más allá, él considera que efectivamente estamos frente a un efecto corruptor por la manera en que se condujeron tanto Fiscalía como elementos de Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resolviendo un sobreseimiento total, por lo que hace a todos los imputados y todos los delitos hechos de su conocimiento y de su competencia federales, siendo portación de arma, cartuchos y droga. Y derivado de esa resolución, señoría, es que nosotros corrimos traslado a la Fiscalía con el audio y video de dicha audiencia, que apenas, esta audiencia terminó ya el miércoles en la noche. El día de ayer nos fueron entregados copia del audio y video, se corrió traslado de dicho contenido a la Fiscalía, igualmente se presentó aquí ante la Unidad de Gestión Administrativa, y el motivo de la solicitud de sobreseimiento es justamente el contenido de dicha resolución, porque en dicha determinación el juez de control, al establecer que estamos frente a un tema de efecto corruptor, señala con toda claridad que, pues con independencia de los delitos que sean de su competencia, pues al ser un tema de efecto corruptor, pues efectivamente esto implica un tema reflejo sobre cualquier otro dato de prueba o indicio recabado de esa ejecución del cateo mismo que consideró ilícito. Y al día de hoy, y generó incluso las boletas de libertad, pues por lo que hace a dichos ilícitos. Sin embargo, obviamente los 5 imputados continúan al día de hoy privados de su libertad, sujetos a una causa por el tema de delitos, recursos de procedencia ilícita. Entonces, nosotros corrimos traslado, como le decía, a la Fiscalía con dicha resolución y, si me lo permite,
daré lectura muy breve de los puntos relevantes de dicha resolución. El juez federal concluye el día miércoles señalando que existe una serie de planteamientos en los cuales se enfrentan cuestiones que están sustentadas a través de la carpeta de investigación, pero también a través del medio de prueba que visualicé durante el desarrollo de esta audiencia. De entrada, como les adelanté, considero que la materia que nos ocupa está delimitada por el artículo 26 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya acepté la competencia que declinó un juez del Foro Común. El párrafo penúltimo del 26 dice: el órgano jurisdiccional que resulte competente podrá confirmar, modificar, revocar o en su caso reponer bajo su criterio y responsabilidad cualquier tipo de acto procesal que estime pertinente conforme a lo previsto en este código. Lo que sí advierto es que el legislador federal me dotó de facultades para emitir un pronunciamiento tanto en extremo de confirmar, modificar, revocar o reponer actos procesales conforme a lo que delimita el código. Si el legislador federal no hubiera querido que como juzgadores tuviéramos dicha herramienta, hubiera establecido que la mera aceptación de competencia implicaba la convalidación de los actos. Pero al darnos esta facultad nos permite interpretar la norma y delimitar en qué supuestos se pueden o no incurrir en una cuestión diferente de la mera confirmación. Y puedo señalar que tal como lo indicó el fiscal Guevara, que el representante de la Fiscalía General de la República, por regla general, cuando recibimos un asunto de incompetencia por parte de un juzgador del Foro Común, no abrimos un nuevo debate sobre el control de la detención, no abrimos un nuevo debate sobre la solicitud de vinculación a proceso, porque se respeta ese criterio jurisdiccional en el cual ya existió una oportunidad para generar un debate, y las consecuencias del mismo podrían ser impugnadas a través de la apelación como un recurso ordinario, o a través de un amparo indirecto. Pero estimar que solamente puede ocurrir en ese supuesto sería renunciar a las facultades que establece el artículo 26 en su penúltimo párrafo, y soslayar que el legislador federal, por alguna razón en su sabio juicio, me dotó de las posibilidades de modificar, revocar o reponer actos procedimentales. Gracias. Perdóneme que le interrumpa, abogado, y lo acote. Vamos más que nada a lo toral, porque bueno, me está de alguna forma señalando los argumentos que llevaron al órgano federal a determinar, pero para poder generar... A la parte toral. No quiero perderme en una información que... No se preocupe. Gracias. Finalmente, el juez federal concluye señalando lo siguiente: la resolución a la que llego es la de no convalidar el auto de vinculación a proceso. Revoco el auto de vinculación a proceso que emitió el juez del Foro Común en contra de los 5 imputados: Juan Carlos Reynoso Fernández, José Luis Espinosa Vandala, José Antonio Rodríguez García, Juan Carlos Minero Alonso y Hernán Horacio Samper Richard, a la par de emitir un auto de no vinculación a proceso de las conductas que se les atribuyeron el delito contra la salud, pues no tendría asidero legal, incluso sin haber visto los videos, en los de posesión de armas de fuego y posesión de cartuchos. No advierto, a través del medio de prueba que observé, que las mismas existieron, en la forma que fueron narradas en el acta de cateo que fue circunstanciada. Advierto violaciones a los derechos fundamentales de los imputados, toda vez que el acta de cateo en cuestión implica violación de sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 14, 16 y 20, así como las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ello incide en términos a lo que señala el artículo 97, primer párrafo, 264 y 346, fracción segunda del Código Nacional, en considerar como prueba ilícita la diligencia de cateo y toda la evidencia que fue descubierta a partir de ese momento. Emito auto de sobreseimiento total en favor de los 5 imputados en este momento, porque las conductas que se les atribuyeron no constituyen, desde mi perspectiva, delitos, toda vez que no existen datos de prueba que así lo sostengan, toda vez que los mismos están viciados de nulidad y por ende se revoca la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se estableció a los imputados, y por contado a mi resolución, emitiré al concluir la misma boleta de libertad a favor de los 5 imputados. Dicha resolución, señoría, a consideración de esta defensa, por supuesto que permea en el ámbito del delito que se está investigando en la Ciudad de México, puesto que efectivamente
la Fiscalía, al narrar en dicha acta circunstanciada y que así se establece en el auto de vinculación a proceso, en la misma acta circunstanciada y en la misma ejecución del cateo se encontraban las armas, la droga, los cartuchos y estos $168,000 que la Fiscalía presume que tratamos de un delito con recursos de procedencia ilícita. Dicho ilícito fue localizado como un indicio que fue señalado como el indicio 7 en la carpeta judicial, y dicho indicio es consecuencia directa e inmediata estrictamente de la ejecución de dicho cateo. El juez federal fue muy claro al establecer dicho efecto corruptor, y por tal motivo, señoría, la postura de esta defensa es que efectivamente dicho efecto corruptor, nulidad absoluta e ilicitud por parte del acta circunstanciada y de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Fiscalía, por supuesto, ameritaría, de acuerdo al 327, fracción primera, un sobreseimiento total, como lo señaló el propio juez federal. Dicho contenido del video de la audiencia fue desde el día de ayer hecho del conocimiento de la Fiscalía, porque, es decir, estos datos de prueba que le acabo de narrar y la lectura que acabo de dar a estos segmentos de la audiencia, efectivamente son del conocimiento de la Fiscalía para efectos pues, del debate y de contradicción. Entendemos que esta no es una audiencia de desahogo como tal de prueba, pero el hecho de tener ya esta resolución emitida desde el día de antier, consideramos que efectivamente vincula a su señoría esta autoridad jurisdiccional a efecto de sostener dicho criterio, respetar dicho criterio y señalar un sobreseimiento por lo que hace a dicha causa de carpeta judicial en la Ciudad de México. Señora. Es cuanto. Voy a escuchar al representante social. Abogados, ¿quién lleva uso de la voz? Yo, su señoría. Le escucho, gracias. Gracias. Amplío el antecedente de esta carpeta judicial. En ese sentido, le hago de su conocimiento que el 22 de marzo de esta anualidad, su homólogo, el juez Alejandro González Hernández, efectivamente vinculó a los 5 imputados por 3 delitos federales, delito contra la salud en su modalidad de narcotráfico, posesión de armas de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y también por un delito del fuero local, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita y no lavado de dinero. Bien. En esa tesitura, su señoría, se concedió un mes de plazo de cierre de investigación. Sin embargo, con fecha 28 de abril de esta anualidad se llevó a cabo audiencia de prórroga, en donde también conoció su señoría Alejandro González Hernández, concediendo 3 meses de prórroga, los cuales fenecen el 24 de julio de este año. Efectivamente, el día 31 de mayo de este año se llevó a cabo audiencia inicial de competencia ante el juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta, quien efectivamente no convalidó el auto de vinculación a proceso por los delitos de su competencia. Sin embargo, su señoría, de la propia audiencia también se desprende que hubo oposición por parte del Ministerio Público Federal a la admisión de esos medios de prueba que se desahogaron y que su señoría el juez federal tomó en cuenta para pronunciarse en ese sentido. También se desprende que no hubo consentimiento a esa resolución federal de sobreseimiento y por lo tanto está en término el agente del Ministerio Público de la Federación para apelar ese sobreseimiento, ya que están corriendo los 5 días a que alude el artículo 471 de la ley adjetiva en la materia, los cuales iniciaron el día 1 de junio de este año y concluyen el día 7 del mismo mes y año. Por lo tanto, su señoría, esa resolución que ha invocado el señor defensor, en este momento no se encuentra firme y por lo tanto no puede impactar en el pronunciamiento que su señoría va a realizar respecto a la petición de sobreseimiento, de la cual, por supuesto, la Fiscalía se opone y no está de acuerdo con la misma. Toda vez de que su señoría nos encontramos en plazo de investigación complementaria, se está llevando a cabo una investigación objetiva en donde se están agotando todas las líneas de investigación para llegar al esclarecimiento de los hechos, que es uno de los fines del proceso. Por lo tanto, sí hay oposición de que se pronuncie respecto al sobreseimiento, su señoría.
¿Es cuánto, abogado? Es todo. Bien, yo observo una situación en estos puntos. Digo, evidentemente, esta audiencia es solicitada para efecto de verificar condiciones de un sobreseimiento. Esta audiencia, de alguna forma, me están ambas partes aportando la información respecto a lo que ha ocurrido desde el que un órgano jurisdiccional vinculó, declinó competencia, y lo que ahora un órgano federal determinó, que me destacan que no ha causado, no ha quedado firme porque hay una apelación. Pero bueno, tal parece este órgano no puede verificar quién, porque hay dos posturas encontradas. Lo que observo es que un órgano federal determina una nulidad absoluta, pero en base a un aporte de información que la defensa dio en esa audiencia, que llevó a ese órgano federal, sí, a lo más máximo, a un efecto corruptor de todo. Destacar que no hay nada entonces. Sí, evidentemente, pero ¿qué lo llevó a determinar eso? El aporte de información que usted le dio en esa audiencia. Ahora, el que yo en esta audiencia, en este momento, usted sabe que no me vincula la resolución de un órgano, digo, incluso es la misma jerarquía. No es que yo no tendría en algún momento que darle cabal cumplimiento como si se tratara de una determinación de amparo, que es vinculante. Porque además el juez se está pronunciando respecto a los delitos de su competencia. ¿Qué es lo que le llevó a determinar todo ello? El aporte de información que usted le dio. Ahora, si ese aporte de información me lo da usted en esta audiencia, podría verificar condiciones para correr debido traslado y ver si hay el mismo efecto en los datos que usted aporta para verificar entonces respecto del delito que nos compete en el fuero común, operaciones con recurso de procedencia ilícita. Pero el hecho de que únicamente con motivo de una sentencia emitida por un órgano diverso, sería tanto como entonces, ¿por qué metería yo a revisar? ¿O por qué vincularía a los jueces de la ciudad esa determinación? Yo considero que en todo momento, digo, lo que sí me llama la atención es que un órgano diverso haya decretado una nulidad absoluta por pruebas ilícitas y se haya pronunciado de un efecto corruptor que vio algo muy determinante. Pero ¿cómo puedo tener yo ese mismo alcance? Porque él ya lo tuvo. Yo considero que una solicitud para efecto de verificar condiciones de sobreseimiento, sí entiendo la posición que me destaca el Ministerio Público, que incluso el Ministerio Público Federal se opuso a que se vieran o a que se desahogaran esos datos de prueba. Muchas veces eso es a criterio de órgano jurisdiccional y lo sabemos que lo procesal incluso en un amplio derecho de defensa puede quedar a un lado. Ahí está el 17 constitucional, para ese efecto, evidentemente. Con base en dicho 17 constitucional y 44 del Código Por Nacional. eso lo hizo. Es que se presentaron esos videos. Digo, de alguna forma los órganos jurisdiccionales, pues también vamos adoptando posiciones para unificar en algún momento hasta criterios, ¿no? Evidentemente sabemos que lo procesal no puede estar por encima de un debido ejercicio de derecho de defensa. Y muchas veces, aun cuando las incorporaciones de algunos datos de prueba, el órgano jurisdiccional termina determinando, a ver, ponme tu video y déjame verlo. Yo aportaré y observaré el objetivo de esa información. Me imagino que es lo que sucedió allá. Porque para efecto de pronunciarse en una nulidad absoluta, pruebas ilícitas, efecto corruptor, sí. ¿Con qué lo hizo? ¿Qué datos de prueba fue que los llevaron a pronunciarse así? Recuerde, abogado, que incluso si son los mismos datos de prueba que tuvo el juez de la ciudad que resolvió
respecto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es por el que mantuvo la competencia. Si son los mismos datos de prueba, evidentemente recuerde que incluso hay una tesis que refiere que no es para eso esta audiencia, para valorar los mismos datos de prueba. Me estaría yo convirtiendo en un órgano de revisión de mi homólogo. Pero si hay datos novedosos, que me imagino que si llevaron a determinar al juez esa situación, si hay datos novedosos, pues entonces creo que ¿usted estaría en este momento en condiciones de aportar esas pruebas? Dichas, no, señoría, en este momento lo que simplemente tenemos es el video de la audiencia, donde resolvió su señoría, que evidentemente en esa audiencia pues se desahogaron y se podría ver los videos que se transmitieron. Si usted lo considerara, porque así se planteó con el juez federal, conformidad pues con el artículo 2º y 4º y sobre todo 17 constitucional, pues estuvo de acuerdo en que se vieran dichos videos, y de ver dichos videos, pues finalmente estableció que esto, pues incluso refirió que el único delito que él percibía era justamente el provocado por las autoridades de la Ciudad de México que ejecutaron dicho cateo. Pero él sí tuvo ese aporte de información, porque ahorita, ¿cómo puedo yo pronunciarme respecto de una nulidad igual, absoluta, por pruebas ilícitas, por efecto, si no tengo ese aporte de información? Ahora, esos videos que usted le puso en conocimiento a la autoridad federal, ¿fueron diversos a los que tuvo el juez al determinar? Fue una cuestión que se debatió el día miércoles, porque en imágenes es el mismo video que en su momento el juez tuvo aquí en la duplicidad del término. Sin embargo, la diferencia es que el video que se transmitió aquí en la duplicidad del término, por alguna cuestión de la defensa en ese momento, era un video con puras imágenes, sin audios. Ah, ok. Y el video que se hizo el conocimiento con el juez el día miércoles, efectivamente es el mismo contenido en cuanto a imagen, pero se tenía el tema del audio, que es bastante significativo también para efectos de su valoración. Aunado a entrevistas de todas las personas que en su momento estuvieron al interior del inmueble y que pues formaban parte de los empleados de la empresa donde se practica este cateo, y que esas entrevistas particulares efectivamente era un tema que no se tenía al momento de la duplicidad del término. Pero de alguna forma entonces sí consideraron que hubo un dato novedoso, que no tuvo en su momento el juez que resolvió respecto de la vinculación. Sí, no solo fue el tema del video, con añadidura, digamos, del audio. Correcto, que sería novedosa esa añadidura, porque el otro juez no tuvo oportunidad de oír. Sino que derivado de cómo ha ido evolucionando esta carpeta judicial y de investigación en la Ciudad de México, efectivamente también se plasmó el día miércoles, y que formó parte del debate, un comunicado a la opinión pública por parte de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde efectivamente reconoce y separó del cargo al fiscal a cargo de esta carpeta de investigación y de este cateo, toda vez que señaló, y fue de conocimiento de la opinión pública, a través de dicho comunicado lo que mencionan es que dicho agente fue separado porque efectivamente no preservó el lugar de los hechos, ocultó evidencia, y eso fue un comunicado de prensa que se generó el viernes pasado. Eso también fue parte del debate. De igual manera, una queja que se presentó en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y ante el relator también de detenciones arbitrarias de la ONU en México, señoría. Aunado a las entrevistas particulares y la transmisión pues, formal del video que se proyectó el día miércoles. Esa información, y bueno, y toda la audiencia, la secuela procesal de la audiencia, es lo que se le corrió traslado a la Fiscalía con todo este contenido de debate y de nuevos elementos, que si usted estuviera de acuerdo, con base igualmente en el 17 constitucional, pues podríamos proyectarlo, que evidentemente no genera ninguna ventaja ni desventaja en ninguna de las partes, puesto que pues, ambos conocemos el contenido, pero que seguramente ayudaría a su señoría a tener mayor claridad y entendimiento del por qué el juez federal concluyó como concluyó, y
pues estaría esta defensa con toda certeza, Sobre todo, pues que seguramente usted compartirá el criterio. Mire, sobre todo, desde luego saben ustedes que lo que busca el órgano jurisdiccional es imponerse de aporte de información. Yo no tengo la carpeta de investigación ni ninguna determinación. Busca uno imponerse. Para eso está diseñado este sistema de justicia penal. Imponerse de todo ese aporte de información y tomar la determinación al respecto. Lo cierto es que surgió esta pregunta de saber si se trataban de datos novedosos, porque sabemos que hay algunas tesis que destacan que la audiencia de sobreseimiento no está diseñada para que un juez revalore lo que ya valoró un órgano jurisdiccional. Sería lo que les comentaba, que yo me convirtiera en un órgano de revisión de un homólogo, y no está diseñado para ello, porque además no tendría ninguna utilidad la audiencia de juicio si voy a estar valorando pruebas de manera anticipada. Pero si hubo datos novedosos que se tuvieron en su momento y que llevan a un órgano diverso a decretar una absoluta nulidad de todo, me imagino que es algo, sobre todo, ese aporte de información distinto. De eso, ¿ya corrió traslado a Ministerio Público? Sí, el video lo tienen. De toda no solo de la audiencia, sino que efectivamente tienen el video que fue presentado en la audiencia y que fue desahogado con el audio. ¿Están debidamente impuestos, abogado? De ese traslado que se les corrió, me dice que desde el día de ayer. No, del día de ayer se les corrió traslado de la audiencia. Correcto. El video de la audiencia. Pero el video que fue desahogado en la audiencia, ese video se presentó hace semanas en la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Están debidamente impuestos para ejercicio de contradicción? Sí, su señoría, pero hay oposición en cuanto a que se lleve a cabo la reproducción de ese video, toda vez de que no está siendo ofertado. Incluso, bueno, no me he pronunciado a reproducirlo o no, solo estoy preguntando sí, si está debidamente impuesto. ¿Lo puedo entonces escuchar incluso como dato de prueba y verificar entonces esa determinación? Yo, entiéndanme por favor, o no estoy siendo completo en que lo que el órgano jurisdiccional busca en una audiencia de solicitud de sobreseimiento es imponerse de información. Digo, ya sé lo que pasó en el federal, pero ya le destaqué que eso a mí, de alguna forma, llevó a determinar respecto a sus delitos de competencia. ¿Vinculado? No estoy. No se trata de darle cumplimiento a una ejecutoria, ¿verdad? En donde sí, desde luego, estaríamos dando cumplimiento en los términos expuestos. Sí sé que hay una solicitud de audiencia para sobreseimiento, pero yo le decía, bueno, el aporte de información que le dio aquel juez lo puedo tener en este momento, genero condiciones para ello, me dice sí, ya hay un traslado de toda esa audiencia, ya hay un traslado de ese video que se tuvo también allá, incluso con esa parte novedosa que ahora se escucha. Ya lo corrieron. Sí, esos videos fueron entregados hace varias semanas, y en este momento, y el día de ayer, justamente de la audiencia, en donde se emite la resolución, y se proyectaron esos videos, que ese es el video que en este momento... ¿Cuánto dura aproximadamente ello? No, bueno, la audiencia completa durará 1 hora y media, más o menos. Bueno, ¿y las partes torales las pueden ubicar? Sí, por supuesto. Considero necesario. Sería básicamente la proyección del video, que el video no fue más de 4 minutos, 5 minutos, a pesar de que nosotros llevábamos muchas más, o sea, llevamos 2 horas de video, y con los 5 minutos claro, que el juez federal vio, okay, fue suficiente para pronunciarse en el sentido que lo hizo. Bien, yo considero necesario realizar un receso para que se imponga al Ministerio Público debidamente de esas videograbaciones, incluso que lo pueden hacer juntos. Ustedes saben que este ejercicio permite verificarlo, regresando, me aporta como dato de prueba lo que se observa en esa videograbación o que tuvo en su momento el juez para llegar a una determinación de esta naturaleza. Haré el ejercicio de contradicción bajo un deber de lealtad de las partes, evidentemente. Haré ese ejercicio de contradicción. Si este órgano jurisdiccional considera necesario ver las videograbaciones, las proyectamos y me pronuncio. ¿Cuánto tiempo considera un receso? ¿Le parece bien 1 hora para verificar esa condición? ¿Cree que sea suficiente? Yo creo que sí, pero... Sobre todo porque ya le corrieron traslado.
Me dicen que desde ayer ya se tiene esa información, usted me dice que ya está impuesto, pero invitó a las partes a que lo hagan juntos para verificar los puntos torales. Pueden tomar esa nota, abogado, en el minuto tal se ve esto, en el minuto tal se ve esto, me lo aportan como un dato de prueba novedoso para verificar si estoy en condiciones de poder valorar sobre todo los puntos novedosos. No el mismo aporta información, porque usted sabe que yo no puedo tomar una determinación con algo que ya tuvo en cuenta un órgano jurisdiccional diverso. Centren su atención a lo novedoso para verificar si es suficiente para condiciones de pronunciarme respecto a un sobreseimiento. ¿1 hora considera necesario y suficiente? Creo que es suficiente. ¿Ministerio Público? Sí, señoría, únicamente hacer notar de que se está rompiendo el principio de igualdad entre las partes, toda vez de que hubo un planteamiento por parte del señor defensor, hubo una réplica, una oposición por parte de la Fiscalía, y la ilustración o el pronunciamiento de su señoría creo que está rompiendo esa igualdad. Pero sí, con 1 hora es suficiente, señor juez. Es precisamente lo que busco, que no se rompa esa igualdad al invitarlos a que vean el video y me aporten la información, abogado. La oposición de que yo me pronuncie de manera tajante a decir que si le corrieron traslado de esa audiencia desde el día de ayer, si tiene usted ese video, no observo por qué no pueda yo verificar condiciones de imponerme de esos datos de prueba, para verificar si alcanza también un pronunciamiento de sobreseimiento de este lado, o si no va a alcanzar. Sí, más Permítanme que nada ya porque ese no fue parte ejercicio. del planteamiento original de la defensa, y considerando, atendiendo ello, ya no habría condiciones para lo demás. Pero ¿cuál no fue el planteamiento original? Desde un principio me dijo que había dejado un video desde el día de ayer con toda la audiencia. Sí, el video que aportó el día de ayer en sede ministerial fue de la audiencia que se celebró en el Fuero Federal. Ese es el video que aportó el día de ayer. Y me dicen que en esa misma viene la información de la otra videograbación. Es y correcto. que le corrió traslado ayer. Es correcto. No veo dónde pueda yo romper ese ejercicio de verificar condiciones de ambas partes. Lo único que busco es imponerme y poder resolver. 1 hora, su señoría, está bien. Gracias, me genera un receso, por favor. Se inicia receso. Con permiso. Concluido el receso decretado, se reanuda grabación. Gracias, abogado. ¿Hubo oportunidad de realizar ese ejercicio? Sí, señoría. Bien, entonces lo voy a escuchar respecto al aporte de información sobre el cual usted basa su solicitud de sobreseimiento. Y si me permite, daré lectura de algunos extractos del acta circunstanciada. Levantada que con motivo de aquella Sí, con motivo del cateo, diligencia. para efecto de que justamente usted pueda contrastar con lo que se observará en los videos. Gracias. Del acta circunstanciada, señoría, se desprende que la narrativa por parte de la Fiscalía es que ellos ingresan al inmueble a las 11:09 de la mañana de ese 15 de marzo. De la propia acta circunstanciada se desprende que no anuncian su llegada, no tocan en el inmueble, sino que una de las cortinas, de las 3 cortinas que hay como acceso al estacionamiento, una de ellas se encuentra abierta y entonces la patrulla, digamos intempestivamente, ingresa directamente en una de esas cortinas que se encuentran abiertas. En el acta circunstanciada se establece que únicamente participan de ese cateo un fiscal y 6 policías. Usted podrá observar que ingresan cuando menos 25 personas con armas. Señalan en el acta circunstanciada que una vez que ingresan al inmueble con el vehículo, más la gente que entra a pie, ellos ya se encuentran dentro del inmueble, sin embargo hay una puerta de acceso principal que no pueden abrir, y entonces hacen un orificio del lado izquierdo por la pared. Y en el acta circunstanciada señalan que logran terminar ese orificio a las 11:53 de la mañana, es decir, que hubieran estado 44 minutos llevando a cabo dicho orificio. De los videos usted va a ver que realmente el acceso al inmueble, después de terminar el orificio, se da a las 11:25 de la mañana.
no así a las 11:53, como ellos señalan. De la propia acta circunstanciada señalan que en el estacionamiento tienen contacto con 16 personas que laboran para la empresa que estaba en ese inmueble, que se llama Black Wall Street Capital. Es una empresa asesora en inversiones con autorización para operar, regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A ninguna de esas 16 personas con las que se entiende la diligencia de inicio, ni se identifican, ni muestran el acta de cateo, ni les hacen de su conocimiento su derecho a nombrar 2 testigos. Una vez que ingresan por ese orificio, se encuentran, y así lo redacta la propia acta circunstanciada, con 11 personas más en el primer nivel. De la propia redacción del acta circunstanciada se desprende que tampoco a ninguna de esas 11 personas se les mostró el acta de cateo, ni se hizo de su conocimiento la diligencia, ni se les dio su derecho a nombrar 2 testigos. De la propia acta circunstanciada, señorías, se establece que el encuentro que tienen con el señor Juan Carlos Minero, uno de los imputados, se da a las 12:34, y esto se da en las escaleras de las oficinas, lo que es contrario con la propia acta circunstanciada, que después señala que el señor Minero pues se encuentra a un lado de los indicios, que estos se encuentran en la oficina principal del segundo piso. De igual manera, de los videos que usted va a apreciar, la primera persona que se encuentra en el estacionamiento, con quien se entiende este encuentro entre la policía que entra intempestivamente al estacionamiento, es el señor José Luis Vandala, otro de los imputados, quien se encuentra en el estacionamiento y se ve claramente en la imagen, cuando en el acta circunstanciada, pues también refieren que se encontraba en el segundo piso. Igualmente ocurre así con el señor José Antonio Rodríguez. ¿Estaban en el segundo piso? ¿O eso dice el acta circunstanciada, y en los videos claramente se aprecia que se encuentran en el estacionamiento, y obviamente no así en el segundo nivel. Y en concreto respecto... Permítame, porque perdí aquí. El primer es el señor, me dijo... José Luis Vandala. Vandala, correcto. Vandala. En el acta circunstanciada dicen que está en el segundo piso. Segundo piso. Con los indicios que localizaron. Mientras que se encuentra realmente en el estacionamiento en planta baja. Gracias. Igualmente, evidentemente se menciona en el acta circunstanciada que las 5 personas se encontraban en esa oficina del segundo piso, cuando en realidad el señor Vandala estaba en el estacionamiento, el señor Rodríguez no está en el segundo piso, y el señor Minero, de la propia redacción del acta, se encontraba en las escaleras, no así en el segundo piso. Y lo más relevante, señoría, es que de la propia acta circunstanciada se refiere que al ingresar a esta oficina del segundo piso, y aquí me permitiré dar lectura textual, una vez hecho lo anterior, se le solicitó su cooperación al C. Juan Carlos Minero Alonso para comenzar con la búsqueda e inspección al interior del inmueble, manifestándonos que en el segundo nivel se encontraban en la oficina principal sus socios, los señores José Antonio Rodríguez García, Juan Carlos Reynoso Fernández y Hernán Samper Richard, motivo por el cual se acude a la oficina referida a efecto de corroborar que ahí se encontraran estas personas. Al solicitarles su cooperación a estas personas, quienes efectivamente se encontraban en el segundo nivel, se encontraban en la oficina principal, se resistían y no mostraban cooperación. Por tal motivo, mediante un control provisional preventivo, se limitó el tránsito de las personas referidas. Ante su actitud y ante la sospecha razonada de que en el interior de la vivienda había narcótico, toda vez que de forma evidente sobre los escritorios de madera se observaron diversas armas largas, cortas y dinero en efectivo, dólares estadounidenses. Esto fue a las 12:36, según el acta circunstanciada. Cuando de los videos lo que se va a poder apreciar es que esto realmente, este encuentro entre las autoridades y la gente que está en la oficina del segundo piso, realmente se da a las 11:26, es decir, 1 hora 10 minutos antes de lo referido por la autoridad, y que en dicha oficina, pues reitero, no se encontraban 3 de los 5 aquí señalados como imputados, y por supuesto no hay ningún indicio, no hay armas largas, no hay armas cortas,
y tampoco se encuentra el dinero en las ubicaciones específicas que en el acta circunstanciada se mencionan. Entiendo que la causa de la Ciudad de México es únicamente respecto al dinero, y respecto al dinero señalan que se encuentra a simple vista sobre el escritorio, a un lado de, usted lo va a ver, una como pequeña cava con botellas de alcohol, ahí está el escritorio, y ellos refieren que ahí se encuentra en una bolsa morada el dinero a simple vista. Eso refirieron. Eso es lo que refieren en el acta circunstanciada. Y en los videos se apreciará que, pues, por supuesto, no hay ninguno de estos indicios con los que intentaron justificar la flagrancia y la detención. Y de igual manera usted apreciará en los videos cómo una mecánica que se utilizó es empezar a identificar todas las cámaras de videovigilancia que se encontraban al interior del inmueble, y estas empezaron a ser, pues, arrancadas, destruidas literalmente de paredes y techos, pues justamente para que no quedara una evidencia de lo que estaba ocurriendo al interior. Y del propio video oficial, de perito oficial, que evidentemente habrá agregado a la carpeta, se desprende que ese perito en video oficial, pues en lugar de ir acompañando a la fiscalía momento a momento en la secuencia de cómo va evolucionando el cateo, pues realmente el perito oficial ingresa al inmueble cuando este ya está completamente destruido y cuando ya los indicios pues ya están literalmente colocados. Perdón, ¿eso también se ve en el video? No, pero pues es obra parte de es el video oficial, del cual pues ambas partes conocemos, y bajo el deber de lealtad pues no creo que nos mencionen que ingresaron al mismo tiempo que la policía. Y si gusta podemos ver el video. Sí. Gracias. Primero destaco sus argumentaciones porque luego voy a ejercicio de contradicción, y si lo considero necesario, como le dije, reproduzco videos. Si no es necesario, me pronuncio respecto a este aporte de información. Por eso los invitaba a que lo hicieran a través de un dato de prueba. Ustedes ya se impusieron. Los que tienen ese deber de lealtad para con este órgano jurisdiccional son ustedes. Recuerden que muchas veces hasta verifica uno condiciones de invitarlos a esa parte cuidadosa de no caer en obtener una determinación contraria a constancias por aquella cuestión de fraude procesal, ¿no? Porque incluso, digo, en este sistema de justicia ustedes saben que a lo mejor engañar al juez puede ser fácil, pero los que obtienen una determinación contraria son ustedes. Yo voy a resolver con el aporte de información que me están destacando. Si considero necesario, bajo el objetivo de la información, veo las videograbaciones. Gracias, señoría. Del acta circunstanciada, digamos que las diferencias en específico se coincide con el horario de video y el acta circunstanciada únicamente en el momento en que ingresan, que son las 11:09 de la mañana. Como le refería, en el acta circunstanciada se señala que dicho hueco en la pared lo concluyen a las 11:53, cuando de los videos se aprecia que esto ocurre a las 11:25. Mencionan que únicamente ingresa un fiscal y 6 policías, cuando pues ante los videos se aprecia que son más de 20 los elementos armados que ingresan. Señalan que el encuentro con Juan Carlos Minero se da a las 12:34 en las escaleras, reconociendo que pues, él mismo no se encontraba al interior de esta oficina del segundo piso, y que todos los indicios, siendo estas las armas largas, cortas, droga y dinero, se aprecian a simple vista a las 12:36 y sobre los escritorios de madera localizados al interior de esa oficina, señoría. De los videos se demostrará claramente, esos videos, todos los videos del lugar toman la grabación de las 11 a las 11:30 de la mañana. Todos dejan de grabar a las 11:30, porque a las 11:30 es cuando identifican o localizan el site, es decir, la computadora central del inmueble, y a las 11:30 es cuando ingresan destruyen una puerta de cristal, que es la que cubre el site por el aire acondicionado para que esté fresco,
y destruyen también el site. Entonces, a las 11:30, todas las cámaras de videovigilancia al interior, al romper la señal de internet, dejan de grabar. Sin embargo, esa grabación de las 11:26, que es cuando se tiene realmente contacto entre las autoridades y la gente que está en la oficina del segundo piso, a las 11:30, a pesar de que únicamente son 4 minutos, pues es sumamente ilustrativo para demostrar que la narrativa del acta circunstanciada pues ni coincide en los horarios, ni coincide en las personas que se encontraban en ese lugar, y lo más importante es que ninguno de los indicios que se señala, que se aprecian a simple vista, se encuentran en ese lugar, señor. Es cuanto. Ministerio Público. Sí, señoría, gracias. Antes que nada, su señoría, la Fiscalía es la principal interesada en que si hubo algún abuso, exceso o deficiencia en el desarrollo de la investigación, esto se investiga administrativa y penalmente. Sin embargo, consideramos que hasta este momento, y atendiendo los registros de la carpeta de investigación, hasta este momento no se comulga con la petición de la defensa. Por lo siguiente, ha hecho una secuencia del acta circunstanciada, variando algunas circunstancias que ahorita voy a resaltar, pero hay dos datos importantes. Uno de ellos es que la formulación de imputación versó precisamente sobre las circunstancias de ejecución del hecho que establecieron los 5 policías captores y que también se derivaron del acta circunstanciada. Y de esta se desprende en específico del acta circunstanciada de fecha 15 de marzo de esta anualidad, que en las escaleras que conducen al segundo nivel fue donde se encontró al señor Juan Carlos Minero Alonso. Voy a retraerme porque también quiero hacerme cargo del ingreso. El Ministerio Público hace alusión que al encontrarse abierta un medio de acceso vehicular, que es una cortina de 3 que se encuentran en el lugar, en específico la central, es por donde procede a ingresar la patrulla balizada de la Secretaría de Seguridad Pública, procediéndose a pegar una copia de la orden de cateo. En el interior del garage encuentran a diversas personas a quienes señalan e identifican con su nombre, con cada uno de ellos. Proceden a tocar a la puerta de acceso que da del garage al interior de las oficinas, haciendo especial alusión el Ministerio Público que se trata de una puerta de acero al parecer blindada, por lo cual se tuvo que hacer un agujero en la pared toda vez de que nadie atendió al llamado. Es decir, toda esta evento que se trata de magnificar y de pretenderlo hacer ver ilegal, está sentado en el acta circunstanciada. Y una vez ya en el interior del inmueble, en el primer nivel, encuentran una zona de trabajo con equipo de cómputo, describen lo que encuentran y encuentran a diversas personas a quienes también describen con nombre. No hay ningún ocultamiento de información en ese sentido. Hacen ver que en las escaleras que conducen al segundo nivel, que fue donde se encontraron los indicios, justo en estas encuentran al señor Juan Carlos Minero Alonso. Y es quien les dice que en la oficina principal se encuentran sus socios, José Antonio Rodríguez García, Juan Carlos Reynoso Fernández y Hernán Samper Richard. Bien, es en esta oficina principal donde sobre los escritorios de madera se observan diversas armas largas, cortas y dinero en efectivo, dólares estadounidenses en específico. Y en esta oficina es donde se encuentran efectivamente esas 3 personas que el señor Juan Carlos Minero Alonso aludió.
Y contiguo a esta oficina principal está un área de estudio en donde se encuentra el señor José Luis Espinosa Vándala y sobre una mesa de madera un arma de fuego. Por esas circunstancias, ante la sospecha razonada, se les limitó el tránsito, la libertad ambulatoria para hacer la búsqueda. Ahora bien, ante la negativa del señor minero, por ser la persona que dijo ser el encargado de la empresa, ser responsable y encargado de la empresa, es de que se señalaron a los testigos ya referidos. Ahora bien, en el acta circunstanciada se hace una puntual descripción de qué indicios fueron encontrados en lo que se denomina oficina principal y qué indicios se encontró en lo que se denomina estudio, que está contiguo a esta, ambas del segundo nivel. Hay una imprecisión del señor defensor en cuanto a un escritorio junto a una cava que se señala en el acta circunstanciada. En el acta circunstanciada no se hace referencia a ninguna cava junto a un escritorio, solo quiero resaltarlo. Ni la bolsa morada. No, su señoría, tampoco. Ahora bien, también voy a hacerme cargo del video oficial, pero enseguida. Ahora bien, todas estas circunstancias en cuanto a la dinámica de la detención de los imputados, en cuanto al desarrollo de la ejecución del cateo y a la legalidad de las mismas, es decir, a esta introducción de la unidad policíaca por haber visto esa cortina y en las circunstancias que en ella ya expresé, esto ya fue valorado por un juez de control, por su homólogo, el maestro Alejandro González Hernández, su señoría. Es decir, toda esta materia del debate ya fue valorado y ya se pronunció su homólogo de que esa detención fue legal. Y también respecto a las circunstancias de ejecución en cuanto y para efectos de la vinculación a proceso, de igual forma, ya fueron expuestas, ya fueron materias de un contradictorio y ya su homólogo ya se pronunció y vinculó a proceso a los imputados. Cabe resaltar que en continuación de audiencia inicial se reprodujeron, y su señoría los apreció, 12 videograbaciones dentro de los cuales se encuentran los que el señor defensor expuso ante el juez federal. Y de estas 12 videograbaciones fueron ineficaces para el fin que se perseguía, que era un auto de no vinculación. ¿Por qué? Porque la fiscalía cuestionó su autenticidad, su origen. Se nos corrió de 12 videograbaciones con distintos periodos de duración, lo cual se le hizo ver al juez de control y lo cual le generó incertidumbre en cuanto a la autenticidad y en cuanto al contenido de los mismos, que estos hubiesen o no hubiesen sido editados o alterados. Eso se cuestionó. Ahora bien, el señor defensor en un primer momento pretendió obtener un pronunciamiento de usted de sobreseimiento, atendiendo y considerando que a usted le fuera vinculante el pronunciamiento del juez federal, lo cual la Fiscalía considera que no es procedente. Ahora en esta segunda postura, atendiendo al video, a los videos que aportó ante el juez federal y ante lo que él aprecia, que eso fue lo que hizo en audiencia de competencia ante el juez federal, constituirse como órgano de prueba el señor defensor y narrar lo que se apreciaba en las videograbaciones, lo cual
y por ello el Ministerio Público de la Federación se opuso a su admisión, sin embargo fue admitido, fue reproducido, y sin embargo el señor defensor, constituyéndose como órgano de prueba, fue describiendo y fue afirmando situaciones que no tiene los conocimientos. Para empezar, no es ni testigo presencial del hecho, y menos tiene los conocimientos especiales para pronunciarse y hacer afirmaciones respecto de esas videograbaciones. Y aquí lo volvemos a escuchar. El señor defensor hace alusión que de los videos se observa diversas personas, autoridades y personas, a las 11:26 horas señala la hora, y en un escritorio junto a una cava, armas y dinero. Sin embargo, tal y como se desprende del acta circunstanciada y la materia que fue la formulación de imputación, se estableció con toda precisión dónde se encontraron ciertos indicios y ciertas personas, y en otra área cierto indicio y cierta persona. Y vuelvo a lo mismo, y perdón que reitere, pero este debate ya fue valorado por un juez de control y lleva un pronunciamiento. Bien. La variante en estos videos que se encuentran anexas a esa audiencia que se llevó ante el juez federal es de que estas ya tienen audio. Un segundo, señores. Y de ese audio que, de acuerdo a la postura de la Fiscalía, sería esa información novedosa por la cual, porque el señor defensor hizo ver al juez federal que esa videograbación ya había sido valorada por el juez local, pero sin audio, y que ya contaban con el audio correspondiente. Cuestión que fue totalmente imputable y responsabilidad de la propia defensa por no acercar la videograbación y el medio para reproducirla. Pero bueno, esos audios que se escuchan, quiero precisarlos. De uno de los videos que aquí está identificado como Cuvier 104 Salas Socios, minuto 26 y subsecuentes, se escucha un audio donde dice, ya se los cargó su puta madre, es lo que se escucha. Y más adelante, otras voces totalmente inaudibles, no se entienden en lo absoluto. En la segunda videograbación, identificada como Cuvier 104 Socios, minuto 25 y subsecuentes, el audio que se escucha es, jálate cabrón, porque después
lo que se escucha es la voz del defensor, quien describe la escena al órgano federal, afirmando que en ese escritorio la fiscalía sostuvo haber encontrado armas. ¿Cómo puede el señor defensor sostener y afirmar que en determinado escritorio es donde la fiscalía, en el acta circunstanciada, encontró los indicios, cuando del acta circunstanciada y de la formulación de imputación se observa que los indicios fueron encontradas en 2 oficinas contiguas en el segundo nivel, y afirma una situación que no está en posibilidad de afirmar? Del tercer video, del Cuvier 104, identificado así, Terraza Socios, minuto 25, la única voz que se escucha es la del señor defensor, donde dice que un sujeto de negro, vestido de negro, con cubrebocas, que es el fiscal, se aprecia cómo arrancan las cámaras. Esos son los audios que se aprecian de esos videos que ya fueron valorados previamente por otro juez de control. Pero ahora bien, guarden esto. Téngamelo a la mano, porfa. Aquí está. Aquí lo relevante, su señoría, y con esto concluyo. Aquí lo relevante es de que la competencia de este órgano jurisdiccional local es única y exclusivamente por cuanto hace al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De una videograbación se observa cómo varios empleados, sacan el dinero de un cuarto que, a decir de ellos, es una bóveda de seguridad blindada, para subirlo a la azotea, creyendo que era un robo, cuando escucharon los golpes. Los golpes que provenían de la planta baja, porque pensaban que era un robo. Ahora bien, aquí uno de los elementos constructivos de este delito es el ocultamiento del recurso ilícito, y hasta este momento, a más de 2 meses de la vinculación a proceso, no han establecido la licitud de esos $168,000 en efectivo que se encontraron en el lugar, en el segundo nivel, en donde se encontraban los 5 imputados, y por lo anterior, el juez de control que conoció de la audiencia inicial consideró procedente vincularlos a los 5 por encontrarse dentro de su radio de acción y disponibilidad. Además, quiero abonar, su señoría, que en la continuación de audiencia inicial se desahogó como medio de prueba la experticia de la perito contable Guadalupe Beatriz Vázquez Zavala, quien presentó un dictamen contable pretendiendo acreditar la licitud de ese dinero. Sin embargo, este fue ineficaz para ese fin, ya que en contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía, la propia perito aceptó que no era posible acreditar contablemente la licitud de ese dinero. Esa es la materia de este hecho, su señoría, que quedó en el fuero local, independientemente de lo que haya resuelto el juez federal, que insiste la Fiscalía, resolución que no se encuentra firme. Por lo tanto, la Fiscalía se opone a que se decrete el sobreseimiento. ¿Algo diverso, defensa? Sí, señoría. Si realmente la pretensión de la Fiscalía, como lo dice, es esclarecer si ocurrió alguna irregularidad en dicho cateo, sorprende a esta defensa que haya tal oposición a que usted pueda esclarecer lo ocurrido a través de visualizar los videos. Contrario a lo que dice la Fiscalía, en el acta circunstanciada sí se menciona la bolsa de dinero.
y se menciona de la siguiente manera. Se menciona como indicio 7 en la foja 342 y dice descripción: 84 paquetes embalados con tira de papel en color blanco conteniendo cada uno 100 billetes de $20 para un total de 168,000. Ubicación: sobre el escritorio de madera de 2 por 1 metros de la oficina principal del segundo nivel, dentro de una bolsa de textil en color morado con la leyenda Tech Shop. Esto se identificó a las 12:36 y la hora de recolección son las 12:47. Y en la propia carpeta de investigación, señoría, en las fojas 552, 553 y 554, se aprecian las fotografías por parte del perito en fotografía de la Fiscalía, y efectivamente sobre los escritorios que usted podría visualizar en el video, pues ahí se encuentra esa bolsa con dinero y las armas largas en las fotografías. Cuestión que en los videos, en el momento en que se genera ese encuentro entre autoridades y los que ocupan el segundo nivel, del video se desprende que no existe absolutamente ninguno de esos indicios en ese momento de encuentro. Lo que establecemos de nueva cuenta que, por supuesto, esa detención en flagrancia fue ilegal. Entonces, simplemente, señoría, insistir en que si la finalidad del procedimiento y del proceso penal es esclarecer los hechos, y si según la Fiscalía lo que quiere es eso, pues no entenderíamos por qué aferrarse a que no se puedan transmitir dichos videos. Efectivamente, si usted únicamente da lectura al acta circunstanciada, pues todo parecería que ocurre apegado a derecho. Lo interesante de este tema es que afortunadamente para nosotros, los imputados sí cuentan con videos que contrastan esa narrativa oficial por parte del acta circunstanciada. Y que son de tal contundencia que efectivamente el juez federal, una vez revisado dichos videos, pues no solo declaró una nulidad absoluta, consideró prueba ilícita, sino que incluso arribó a la conclusión de que estábamos frente a un efecto corruptor. ¿Es cuánto? ¿Cuánto, señor? Gracias. Debo destacar lo siguiente: este órgano jurisdiccional observa y vuelve a llamar y a centrar la atención respecto a manifestaciones expresas que hace la defensa. Esa nulidad absoluta anunciada por un órgano diverso, pruebas ilícitas y un efecto corruptor. Debo de verificar las condiciones. Para todos está observada el numeral 97, Código Nacional de Procedimientos Penales, es claro cuando destaca: cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado. Su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirlo o a petición de parte en cualquier momento. Lo destaca el numeral 97. Ya había yo anunciado compartir criterios respecto al 17 constitucional en su párrafo tercero. Es claro cuando destaca: las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. La oportunidad que se brinda para verificar condiciones en esta audiencia planteada como de sobreseimiento es precisamente que me anunciaron una circunstancia diversa que no tuvo en cuenta un órgano jurisdiccional al momento de vincular a proceso. Esta circunstancia, independientemente de lo mucho o lo poco que me hayan destacado, incluso es reconocida por el representante social. En un momento, agente del Ministerio Público me destaca que la variante sí consiste en que estas ya tienen audios. Me hace señalamiento tal vez a poco o a mucho de lo que se observa en esos audios, pero hay una variante que no tuvo en cuenta un órgano jurisdiccional. ¿Qué es lo que conlleva este órgano jurisdiccional? Primero observo que sigue habiendo dos posiciones encontradas respecto a las videograbaciones. Por un lado,
es propiamente el numeral 17 constitucional en comunión con el 97, donde indica que en cualquier momento que el órgano jurisdiccional observe violación a derechos humanos, verificará una condición. Más que violación, retraer nuevamente el que un órgano ya se pronuncia respecto a nulidad absoluta, pruebas ilícitas, efecto corruptor, considero que es suficiente para que este órgano jurisdiccional vea las videograbaciones. Voy a permitir ver esos videos, por favor. Gracias. Voy únicamente a reproducirlos. Si considero necesario verificar algún efecto en contradicción en ustedes, lo observaremos. Quiero ver el aporte de información objetivo que se obtiene de esas videograbaciones. Siendo las 19:30 del 31 de mayo del 2023, se reanuda la audiencia de la causa penal 81. En el punto que se ven que... Minuto 07. Ahí. Señor, ¿se alcanza a ver la toma? ¿Perdón? No, esa Sí, sí, la alcanzo a ver. Ah, es la voz. Auxiliar de sala de la... Perdón, gracias. Correcto. Es que va a escuchar voces, pero son las... Correcto, gracias. Bueno, ahí está dentro de la unidad. Regrese. Ok. Si lo podemos regresar al 1107, por favor. ¿Ese fue el primer video? Sí. No, es parte de la manipulación propia de la... Ok. Sí. Los va a dejar correr directo, todo así como está. Ahí, por favor.
silencio, por favor. Si podemos cambiar de unidad USB, por favor. Vamos a continuar con la proyección del indicio identificado como 1A, del dictamen también de la misma perito ya mencionada. El identificado con el título Cuvier 104, Salas Socios, a partir del minuto 26. Ahí, por favor. Aquí pongo mi teléfono, brother. Con todo respeto, aquí vamos a hablar. Yo sé que son negociantes. Vamos a hablar. Tenemos una nota de café. ¿Dónde está la nota de café? Porque aquí yo no estoy de agradecer. Debe haber, abajo está, el mando la reporta de vídeo. El mando la pidió. Aquí no, yo te lo doy. No te voy a decirlo. Por eso viene esta llave. Doblada. Porque de venir, por favor. ¿Dónde está la llave? No. Otra. No sé.
Vamos a continuar con el que tiene el nombre Cuvier 104 Socios, a partir del minuto 25, por favor. Dame lo que tengas. Señoría, perdón, nada más si me permite, justamente en esa imagen es donde supuestamente la Fiscalía en el acta circunstanciada establece que sobre ese escritorio donde está el teclado de la computadora, donde se encuentra la taza, donde se encuentra la computadora, la calculadora y el complemento del mueble que, digamos, va del lado derecho de la imagen, es donde finalmente ellos dicen que se encuentran todos los indicios, las armas largas, la bolsa de dinero, los cartuchos. Y el cajón que se vio que se abrió es donde señalan que estaban los envoltorios con cocaína. Muchas gracias.
y ahí se aprecia cómo lo que están haciendo es inhabilitando y arrancando las cámaras, subiéndose en las sillas. Y el siguiente y último video por el momento es el que está identificado con el nombre Cuvier 104 Terrazas Socios, a partir del minuto 25, por favor. Estas tres ubicaciones, señoría, de estas tres tomas del mismo lugar, es donde la Fiscalía narra en su acta circunstanciada que efectivamente pues se encuentran todos los indicios en cuanto ellos ingresan a esa oficina. Lo que pudimos ver es que pues efectivamente ingresan y pues no hay ninguno de esos indicios, pero dejo que corra el video. Gracias. Ahí, señoría, están, digamos, bajando las maletas con el dinero que pretendían esconder, porque de las testimoniales se identifica que hay un dron que los está vigilando desde el cielo. Entonces deciden no subir las bolsas de dinero a la azotea, y ya en ese momento es cuando ingresa la policía a esa área. Todo ello de las propias testimoniales, pues porque realmente lo que pensaban que iba a ocurrir era un robo y por eso es que estaban tratando de ocultar el dinero. Aquí está. Las otras maletas las aventaron. ¿Dónde? Súbete aquí. Voy yo. Ve a ver. Aquí está. ¿En dónde ahí? Súbete. Apoyen a uno. Aquí no. Aquí ya se lo aventaron. Espérense. Pancho, ¿dónde está mi Pancho? ¡Ven! ¡Vámonos! Sí. Espérate, cabrón. Esas son las maletas, señoría, que contienen los dólares en efectivo y que en el video anterior se apreciaba a dicha persona que aparece ahí, que es el fiscal, saliendo justamente de la oficina con esas dos maletas, que no fueron puestas a disposición.
Permítame, ahorita se lo voy a hacer, porque aquí yo no estoy el de la desmárala, Ahí se aprecia cómo arrancan las cámaras. Y le pide a los elementos que quiten las otras en la terraza. ¿Son todos? Ya son todos, señor. Este órgano jurisdiccional toma la siguiente determinación. Voy a proceder a declarar cerrado el debate. Considero que cuento con información suficiente para tomar la siguiente determinación, que desde luego consta en registro de audio y video. Primero debo de destacar, insisto, hay una autoridad diversa que se pronuncia respecto a nulidad absoluta, pruebas ilícitas y un efecto corruptor. ¿Por qué destaco nuevamente esto? Porque un efecto corruptor tiene que alcanzar a todas las autoridades, evidentemente. No tanto por ello la necesidad de ver las grabaciones, para obtener nada más el objetivo de la información, no otra cosa. Del aporte de información, ahora considero no solo observado, sino escuchado. Este órgano jurisdiccional no puede dejar de compartir, primero, por un lado, el que resultan evidentes las contradicciones que existen entre el acta circunstanciada con lo que se observa en el video. No puedo dejar de observar algunas evidencias torales, como son precisamente solo un fiscal y 6 policías. Bueno, sí se observa desde la llegada muchas más personas. Eso es evidente. Por otro lado, me destacaban identificándose para realizar esa diligencia de cateo. Yo no observo en ningún momento una identificación que mostraran la existencia de las 5 personas en el del segundo piso. Efectivamente observo en todo momento solo 3. Pero no solo la vista, lo que se alcanza ahora a escuchar en esta narrativa, en ese llegar de esos policías a realizar una diligencia de cateo que lo asientan en un acta totalmente diversa a lo que se escucha, la forma en que de manera intempestiva, bueno, como son todos los cateos evidentemente, pero la forma en que entran amedrentando a las personas, de alguna forma, como incluso se escucha como hay diversos insultos, hay diversas de alguna forma amenazas, la forma en que son conducidos para que se sienten en ese sillón que se observa, la forma en que en todo momento pretenden ocultar esa información arrancando esas cámaras. Creo que el objetivo que se observa a través de esto, pues sí me lleva a entender por qué una autoridad se pronuncia, bueno, un órgano jurisdiccional diverso se pronuncia con ese efecto corruptor. Entiendo, sí, que esta videograbación es obtenida no de ese cerebro que se tiene, a lo mejor de lo que algunas cámaras que suben a la nube, y bueno, eso pues ya no se puede controlar. Yo considero que resultan evidentes entre lo asentado en el acta de cateo con lo visto en este video. Eso es evidente, no es igual
Hay muchas cuestiones que me destacaron. Bueno, lo del orificio no lo pude verificar, pero lo cierto es que la llegada no solo de un fiscal y 6 policías, muchas más personas en este momento. No ver a las 5 personas en el segundo piso, no observo que se haya que se haya verificado los hallazgos. En un momento observo que hay personal abriendo algunos cajones de escritorios, pero bueno, los hallazgos me dijeron que armas largas, armas cortas, narcóticos, numerario en efectivo. Bueno, ahí no se observan desde luego nunca ni las armas largas, ni las cortas, ni los narcóticos, ni el numerario en efectivo, bueno. Videos arrancados. La circunstancia que me destaquen, contrario a lo que me señala el representante social, que sí afoja 342, se destaca la existencia de un numerario en un escritorio de madera del 2x1 en una bolsa de textil color morado. Es otro hallazgo que no hay compatibilidad con lo que se observa en esta videograbación. Ahora, si ese cateo, pues es la base de toda la acusación, no solo de los delitos federales, también es la base de la acusación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo surge de una diligencia de cateo. ¿Se observa viciada? Sí. ¿Se observa que va más allá de lo permitido? Sí. Y desde luego, ¿qué pasa a compartir el efecto corruptor que tiene la autoridad federal? Si de origen todo ello está viciado, es evidente que toda la información que se obtiene a la postre estará viciada. Hay jurisprudencias para ese efecto. Voy a destacar la jurisprudencia con número de registro 2003-563, efecto corruptor del proceso penal, condiciones para su actualización y alcances, la vulneración de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal pueden provocar, en determinados supuestos, la invalidez de todo el proceso, así como sus resultados, lo cual imposibilita al juez para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de una persona. La primera sala considera que el efecto corruptor del proceso se actualiza cuando, inciso A, que la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal, inciso B, que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones subjetivas en la evidencia incriminatoria que conlleve a la falta de fiabilidad de todo el material probatorio. Inciso C, que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión. Así las cosas, cuando el juez advierta la actualización de estos supuestos, deberá decretar la invalidez del proceso al no haber otras pruebas que resulten incriminatorias. Decretará incluso, señala, la libertad del acusado. ¿Por qué refiero esto? Si todo parte de esa diligencia de cateo, comparto ese efecto corruptor. Tesis aislada con número de registro 2003-564. Efecto corruptor del proceso. Dentro del cuerpo señala cuando el juez advierta la actualización de los supuestos que actualizan el efecto corruptor del proceso, de acuerdo a lo establecido por esta primera sala, no podrá pronunciarse sobre la responsabilidad penal del acusado, ya que el actuar de la autoridad ha provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria, que conllevan a la falta de fiabilidad de todo el material probatorio, viciando tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados.
por lo que procede decretar la libertad del acusado cuando la violación produce la afectación total del derecho de defensa. Tesis con número de registro 2003-563, primera sala. Deberá decretarse la invalidez del proceso al no haber otras pruebas que resulten incriminatorias. Deberá decretarse la libertad. ¿Por qué hace tanta referencia a otras pruebas? Considero por lo mismo, porque el efecto corruptor es precisamente destruir todo lo que de origen nace viciado. Es evidente que una diligencia de cateo que dio origen a 4 diversos delitos, de los cuales 3 ya fueron verificados en las mismas condiciones, hoy después, no solo de ver, sino de escuchar estas videograbaciones, no queda otra cuestión más que este órgano jurisdiccional comparta ese efecto corruptor y se pronuncia en el siguiente término. Voy a decretar el sobreseimiento total de la presente causa penal en términos de lo dispuesto por el artículo 327, fracción primera, el cual tiene efectos de sentencia absolutoria. Esto, desde luego, se dicta en favor de los señores Juan Carlos Reynoso Fernández, José Luis Espinosa Vándala, José Antonio Rodríguez García, Juan Carlos Minero Alonso y Hernán Horacio Samper Richard, en cuyo favor se dicta este sobreseimiento, que desde luego debe y hace cesar las medidas cautelares en las que se encuentran actualmente sujetos. Por lo tanto, voy a ordenar seguir en los oficios de estilo para su inmediata excarcelación. Para ese efecto, y tendrán ustedes que obtener su inmediata libertad. Debo destacar, desde luego, que a las partes esta determinación, desde luego, es recurrible. Sin embargo, bueno, a las partes técnicas lo saben y saben los términos y tiempos para recurrir. A ustedes, pues tendrán que platicar con su defensor para que les informe los tópicos de recurrir en apelación. Pero considero que el efecto de un auto de sobreseimiento tiene que ser inmediato y es la libertad. Quedarán ustedes en inmediata libertad. Ministerio Público, ¿algún señalamiento diverso, alguna petición diversa? Sí, su señoría, una aclaración en términos del numeral 68 y 69 de la ley adjetiva en la materia. Únicamente, si podría usted precisar en cuál de las fracciones decreta el sobreseimiento, su señoría, para efectos de... Gracias. 327, fracción primera, tal como lo peticionó la defensa, abogado. ¿Alguna otra petición? Sí, gracias. Se me expida copia simple del audio y video de esta audiencia y se autorice a mis homólogos a recabarla. Es todo. Gracias. Defensa. Gracias, señoría. Igualmente solicitar copia del audio y video, autorizando a Mariana Abraham López para recogerlo. Gracias. Por parte de los señores Juan Carlos, José Luis, José Antonio, Juan Carlos y Hernán Horacio, algo último que deseen manifestar. ¿Les queda claro lo resuelto en esta audiencia? Sí, su señoría. Le agradecemos que no haya permitido que la Fiscalía continuara violentando nuestros derechos. Muchísimas gracias y excelente noche. Queda constancia de ello. Gracias. Nada más de su manifestación, desde luego. Y al no haber, autorizo copias de audio y video solicitadas por las partes, autorizo profesionistas para recogerlas y al no haber otra cosa que resolver voy a declarar el cierre de esta audiencia. Que tengan buenas noches. Ahorita los presentes ponerse de pie para